Dice San Juan, capítulo 8, versículo 31. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecieseis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. Amén. Versículo 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ellos le contestaron. ¿Quiénes? Los judíos que habían creído en él, ¿verdad? Dice, ellos le contestaron: somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: en verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo, dice, no queda en la casa para siempre. El Hijo sí permanece para siempre. Así que si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. Sé que sois descendientes de Abraham. Seguía hablando el Señor Jesús. Sé que sois descendientes de Abraham. Y sin embargo, procuráis matarme, porque mi palabra no tiene cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto con mi Padre. Vosotros entonces hacéis lo que oísteis de vuestro Padre. Dice el versículo 39. Ellos le contestaron, seguía, ¿no?, esta conversación. Y ellos le contestaron y le dijeron: Abraham es nuestro Padre. Jesús les dijo: si soy hijos de Abraham, haced las obras de Abraham. Pero ahora procuráis matarme, a mí que os he dicho la verdad que oí de Dios. Esto no lo hizo Abraham. Abraham no procuró seguir a Dios, no hizo otra cosa, estaba diciendo Jesús. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Ellos le dijeron: nosotros no nacimos de fornicación, tenemos un padre, es decir, Dios. Jesús les dijo, versículo 42, si Dios fuera vuestro padre, me amaríais porque yo salí de Dios y vine de él. Pues no he venido por mi propia iniciativa, sino que él me envió. ¿Por qué no entendéis lo que digo? Decía Jesús. Otra versión dice: ¿por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué no podéis oír? Porque no podéis oír mi palabra. Versículo 44, sois, dice, ¿no? Se iba poniendo más, como dicen, heavy la cosa, ¿no? Sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira. Versículo 45. Pero porque yo digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me prueba que tengo pecado? Decía el Señor. Y si digo verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios escucha las palabras de Dios. Por eso vosotros no escucháis, porque no sois de Dios. Ya se había podrido todo hasta ahí, ¿no? Una frase, ¿no?, muy usada, estas palabras: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, ¿no? Hasta en las películas, ¿no? En psicología también se usa esa, ¿no? No, porque vos tenés que conocer la verdad. ¿Y cuál? No, la verdad está dentro tuyo, te dicen, ¿no? Y ahí, ¿no?, cuando te encuentres con esa verdad, no, la verdad es el Señor. El único que hace libre es el Señor, ¿sí? Pero es muy usada y se usa, ¿no?,
con otros fines, ¿sí? Pero la palabra, ¿no?, dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Además, Jesús aquí tiene otras declaraciones bastante fuertes, ¿no? Con respecto a estas personas. Vosotros sois, dice, de vuestro padre el diablo, les dijo, ¿no? Y los deseos de vuestro padre, eso quieren hacer. Sabemos que el Señor, ¿no?, tuvo un trato bastante fuerte, bastante duro o confrontativo con los religiosos de la época, ¿verdad? Otras palabras, sepulcros blanqueados, ¿no? Hipócritas, ¿no?, le decía el Señor, ¿no? Tuvo un trato muy fuerte con estas personas que se consideraban superiores a los demás, ¿no?, porque pertenecían a una descendencia, a un linaje, ¿sí?, a una familia específica, ¿no?, como pasa en este caso, ¿verdad? Jesús les decía a los judíos que habían creído en Él, ¿no? Leímos en el primer versículo, decía, los judíos que habían creído en Él, ¿no? Estaban los discípulos y las personas que los seguían, y estos buscaban ocasión de agarrar a Jesús porque lo querían matar, ¿sí? Y andaban allí, ¿verdad? Y lo seguían. Y algunos, bueno, podíamos llamarle o simpatizantes también, ¿no? Porque estaban ahí, cerca, pero no eran parte, ¿sí? Entonces, lo que aquí se refiere Jesús no es a sus discípulos, ¿no?, sino se refiere a esos que estaban ahí, ¿verdad? Y podemos llamarlo así, de esta manera, simpatizantes, ¿no? Creen en Él, simpatizan con Jesús, lo acompañan, pero no tan de cerca, ¿no? Pero Jesús le dice, ustedes son hijos de vuestro padre, el diablo. ¿Pero por qué? ¿No? Jesús tuvo ese trato con estas personas que se consideraban superiores simplemente por pertenecer a una nacionalidad, ¿no?, a algún tipo de familia, ¿no?, o lo que sea. En 2 ocasiones ellos manifiestan ser, ¿no?, dentro de esta conversación, dentro de esta charla, de esta confrontación, ellos manifiestan ser herederos de Abraham, ¿no? Lo que consideran ellos que eso les otorga beneficios, ¿no? Y que es que ellos dicen que por ser descendientes de Abraham, ellos son hijos de Dios. Eso decían ellos, ¿sí? Y 2, que por ser descendientes de Abraham, ¿no?, ellos decían que son libres. Si nosotros nunca estuvimos en esclavitud, decían. Y Jesús les hace enfadar. Jesús les dice, ninguna de las cosas que están diciendo es verdad. Nada de lo que están diciendo es verdad. No son hijos de Dios, ni son libres. Necesitan conocer la verdad. Sí, ustedes necesitan conocer la verdad. Esa verdad que hace libre, ¿no? Estos hombres eran simpatizantes de Jesús. Jesús les deja en claro que Él no se conforma, y nos deja en claro también a nosotros aquí hoy, ¿sí? Moreno, ¿sí? ¿Cómo es el número? 5878. Bueno, Moreno 5878. Que Jesús, que el Señor no se conforma con tener a su lado simpatizantes. ¿Sí? ¿Te animás a decirle al que está a tu lado? Jesús no te quiere como simpatizante. Él te quiere como verdadero discípulo. Y les dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis mis discípulos. Y es lo que Jesús enfatiza aquí. No quiere simpatizantes, no quiere seguidores pasivos,
no quiere gente que solamente está de acompañante porque le viene bien, porque encaja dentro del grupo o porque tiene tiempo, ¿no? ¿No? Hay gente que te dice, yo cuando estoy, hermano, ¿eh? Y hago todo, pero cuando estoy, ¿sí? O cuando estoy, cuente conmigo. El tema es que nunca está, ¿verdad? Dice, yo cuando estoy acá, ¿eh? Sí, bueno, el Señor no quiere simpatizantes. ¿Sí? ¿Te animás a decirle otra vez? Ahí, Consuela Joselino, decirle, dale. El Señor no quiere simpatizantes, ¿no? Ahí hablaba el Señor, ¿no? En esta confrontación con los religiosos, con los que decían, no, nosotros venimos de Abraham. Tenemos, mirá acá la chapa, dice, hijo de Abraham. De hecho, hermanos, cuando vamos a la palabra de Dios, a toda la palabra de Dios, vemos cuando el Señor llama a alguien, no lo llama porque tiene tiempo. Al que el Señor llama siempre estaba haciendo algo, estaba ocupado, no tenía tiempo. Entonces Dios lo confronta, le dice, yo te llamo para hacer tal cosa. No, cuando tenga tiempo, decimos a veces, ¿no? Yo decía eso, ojo. Yo decía eso, no, cuando tenga tiempo, si me queda tiempo, negociaba ahí un poco, ¿verdad? Pero el Señor, cuando vamos a su palabra, a los que llama, estaban haciendo algo, nadie estaba tirado con el control remoto o con el celular, ¿no? En redes sociales, sino que algo estaban haciendo. No importa qué, pero el Señor llama. ¿No? El Señor llama a aquellos que están ocupados. El Señor llama al que no tiene tiempo para decirle a quién vas a servir. ¿Qué es lo que pesa más en vos? ¿O Dios? ¿O eso que están mirando en las redes sociales? Si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿No? También en San Juan capítulo 15, versículos 7 y 8 dice, si permaneciesen en mí, eso porque estaba leyendo Reina Valera y viste que tiene otro, y estaba leyendo lenguaje actual y entonces ya se me mezcla. Si permaneciesen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho, ¿no? Pero dice, a veces nos gusta esa parte, ¿no? Pedid todo lo que queréis y será hecho. Vamos, dale. Prediquemos eso, esa partecita. No. Dice, si permanecieseis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, dice, hay una coma y dice, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Pero por qué? Porque estás permaneciendo en Él. Entonces, si permaneces en Él, no vas a pedir cualquier cosa. Vas a pedir según los propósitos de Él. En eso es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y dice, y seáis mis discípulos. ¿Cuántos quieren ser discípulos del Señor? A ver, Transradio, 9 de abril, ¿cuántos quieren ser discípulos del Señor? Bueno, acuérdese. ¿Y qué necesitamos para ser discípulos? ¿Sí? Para ser discípulos vamos a ver 3 puntos o 3 pasos. Uno, de todo esto que leímos, de esta confrontación entre Jesús y estos simpatizantes que habían creído, pero se creían superiores a los demás. Vamos a sacar 3 puntos que necesitamos para ser discípulos del Señor. Uno, es necesario, ¿sí? ¿Cuántos se animan a decirle que está a tu lado? Es necesario escuchar sus palabras. ¿Qué palabra vamos a escuchar?
las palabras del Señor. Es necesario escuchar sus palabras. Y escuchar, decirle, Vicky, escuchar no es lo mismo que oír. Escuchar tiene que ver con una intencionalidad de recibir la palabra del Señor. ¿Sí? Escuchar no es lo mismo que oír, ¿verdad? Oímos un montón de cosas, pero yo tengo que escuchar la voz de Dios. Porque entre medio de las voces está los que te dicen no podés. El que te dice no servís para nada. El que te dice sos un inútil. El que te dice sos un fracasado, una fracasada. Estás perdido, estás perdida. Y entre medio de esas voces está la voz del Señor que dice yo te amo. Entonces tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. No es lo mismo que oír. El problema que tenían estos simpatizantes o seguidores de Jesús, él les decía, ¿por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué no entienden lo que hablo? Porque no podéis escuchar mi palabra. Jesús les lleva a ese momento de confrontación, les dice, ustedes son buenos simpatizantes, se los ve a gusto, pero mi palabra no está hallando, ¿no? Le leímos, mi palabra no está hallando cabida en sus corazones. No están escuchando de verdad. Solamente están oyendo. No le están dando lugar a que mi palabra, dice el Señor, les transforme. Les corrija, les guíe. Así que si hoy estás escuchando esto, ojalá que puedas decir, sí, Señor, quiero escuchar tu palabra. En medio de tantas voces, Señor, yo quiero escucharte a ti. Si la palabra no está transformándonos, hermanos, entonces estoy siendo un oidor. ¿Te animás a decirle ahí? Si la palabra no te está transformando, entonces capaz que estás siendo un oidor. La clave es que su palabra, sus palabras nos transformen. La clave es que la palabra de Dios, que cada vez que escucho con atención la palabra de Dios, diga, eso es para mí. Aquí estoy, Señor, eso tiene que ser para mí. Y eso tiene que producir algo en mi vida, una transformación. La clave es esa. ¿Te animás a decirle? La clave es que sus palabras te transformen. Y ahora decir, la clave es que sus palabras me transformen. ¿Cuántos se acuerdan? Un poco comentamos el martes acerca de Lidia, la vendedora de telas de púrpura. Hechos 16:14. Después léanlo. Estaba escuchando, dice ella, su palabra, ¿no? Ella estaba escuchando la palabra de Dios a través de Pablo, lo que Pablo decía, ¿no? Ella estaba atenta, escuchando, y dice que el Señor abrió su corazón. Pero ¿qué estaba haciendo ella? Dice la palabra, estaba escuchando lo que Pablo decía. Entonces, a esa intencionalidad, esa atención que ella le prestaba a las palabras de Pablo, el Señor abrió su corazón. Y dice que ahí mismo se bautizó con su familia. Y fue la puerta abierta en ese lugar. Una iglesia allí, conjunto con otros que creyeron también con ella. Amén. Entonces, ¿qué era lo primero? Lo primero, ¿no? Es necesario escuchar su palabra. Amén.
Punto 2 o paso 2. Es necesario aceptar sus palabras y acallar otras voces. Es necesario aceptar sus palabras y acallar otras voces. Capítulo 8, ¿no?, de San Juan, versículo 38. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. ¿No? Yo lo que oí del Señor, eso les hablo, pero ustedes me vienen a hablar de otras cosas. Ustedes me vienen a hablar de lo que ustedes escuchan de su Padre. ¿Y quién es su Padre? Están escuchando otras voces. Y ya sabemos, ¿no?, a quién se refería Jesús. ¿Quién era el padre de estos simpatizantes? No, pero qué duro Jesús. Pero si lo seguían a él, si estaban. Debemos callar las voces que intentan impedir que escuchemos la voz del Señor. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 19 y 20 nos dice por qué es importante callar otras voces. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 19 y 20. Sabemos, dice la palabra del Señor, que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Bajo quién está el mundo entero? Bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado, dice, entendimiento. El Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. Hay un interés natural que tenemos como personas, como seres humanos, de querer que estar cómodos siempre, de buscar nuestra comodidad, ¿no? de que haya prosperidad, de que, ¿verdad? De estar bien. Y eso es bueno, pero a veces, o muchas veces, olvidamos que el mundo entero está bajo el maligno. Por lo tanto, si estamos deseando mucho, ¿no?, si estamos anhelando mucho con nuestras fuerzas, ¿verdad? Querer, esperando que todo va a cambiar, que todo va a mejorar. Debemos saber, como decía Juan acá, que no es que va a mejorar la cosa, ¿no? No es que va a mejorar la cosa, ¿no? Decirle que está a tu lado, te doy un baño de realidad. La palabra dice que no es que va a mejorar la cosa, ¿no? Dice que el mundo entero está bajo el maligno. Y su único propósito es desviarnos de la voluntad de Dios. Usa todas sus estrategias, sus armas, para desviar a sus hijos de la voluntad de Dios. Por eso debemos estar atentos y saber a quién estamos escuchando. Los que son de Dios, dice su palabra que tenemos, decía primera de Juan, tenemos entendimiento. Entonces tenemos que cerrar nuestros corazones, hermanos, los que son hijos del Señor. Debemos cerrar nuestros corazones y nuestros oídos a lo que no viene de Dios. Es bueno, ¿verdad? También estar informado de lo que pasa en el mundo. Sí, pero
Es bueno informarse de lo que acontece, de lo que pasa. Pero los hijos de Dios debemos informarnos para ir en sentido contrario que va el mundo. Porque el mundo está bajo el maligno. Si tenemos la mente de Cristo, nosotros vamos a ir en dirección contraria de lo que desea el mundo. Nosotros estamos llamados a seguir a Cristo y no al mundo. Si alguno ama el mundo, dice su palabra, el amor del Padre no está en él. Si alguno desea más el mundo que a Dios, su palabra dice, el amor de Dios no está en él o no está en ella. Nosotros estamos llamados a ser luz del mundo, a llevar la palabra de Dios, ¿sí? A mostrar con nuestra manera de vivir, ¿no?, que somos hijos de Dios, ¿sí? Cuando vemos en qué pone la gente del mundo su enfoque, ¿no?, ponemos a pensar, a ver en qué desea el mundo, qué quiere el mundo, ¿no?, en qué pone la ilusión el mundo, los jóvenes hoy en día, ¿no?, en qué invierte el tiempo el mundo, ¿no?, en qué ponen sus energías, sus ganas. Nosotros tenemos que ver si eso es lo que Dios quiere para sus hijos, porque si estamos amando el mundo, o si el mundo está deseando algo, eso para nosotros no es. ¿Quién está moviendo los hilos del mundo? El maligno, ¿sí? ¿Cuántos se animan a decir al que está a su lado, asegúrate de ir en sentido contrario del mundo? Estos judíos simpatizantes que buscaban, ¿no?, otra cosa de Dios, del Señor, escuchaban una voz, pero Jesús les decía, sí, pero ustedes hacen lo que escuchan de su Padre. Es necesario querer escuchar y querer callar las voces del mundo e ir en sentido contrario de lo que va el mundo. Yo acepto la palabra de Dios, tomo la palabra de Dios y Dios me da entendimiento para saber callar, ¿no?, las voces que no me guían a Él. Las voces que se quieren infiltrar en nuestra mente, a veces en nuestro corazón, para no exaltarlo a Él, sino ir detrás de lo que desea el mundo. Punto 3 o paso 3. Es necesario hacer de sus palabras nuestra vida. Amén. Nuestro modelo de vida debe ser conforme a su palabra. Nuestra norma de vida debe ser conforme a su palabra. Nosotros llegamos a Jesús, ¿verdad? Y experimentamos un encuentro con Él. ¿Cuántos se han encontrado con el Señor? Amén. ¿Cuántos se han encontrado con el Señor? Y cuando nos encontramos con Él, experimentamos el milagro del perdón. La gracia del Señor obrando en beneficio nuestro para perdón de nuestros pecados. Le reconocemos, Señor, soy pecador, soy pecadora, ¿verdad? Experimentamos eso, la gracia del perdón nos hace ver que somos pecadores, nos encontramos pecadores y le pedimos perdón a Dios. Ahora, ese es el punto del partida, ¿verdad? Porque ellos decían, no, somos hijos de Abraham, somos hijos de Dios y somos libres. Y muchos también reciben al Señor, se encuentran con el Señor. Y después dicen, no es necesario congregar, ¿no? No es necesario comprometerse con el Señor.
Pero el encuentro, ¿no? El milagro que el Señor hace en nuestra vida de vernos pecadores, de arrepentirnos, de pedirles perdón, es el punto de partida, porque después de encontrarnos con el Señor, tenemos que levantarnos, ¿verdad? Tenemos que levantarnos allí, fortalecidos en el Señor, y es ahí, es necesario, ¿no? Luego, como estamos acá, ¿verdad? Estamos escuchando, compartiendo palabra del Señor. Pero después cuando salimos de acá viene la verdad. ¿Qué escucho cuando salgo de acá? ¿No? Cuando me encuentro con el Señor, bueno, me levanto, gracias Señor, salgo disparado por la gracia, por la misericordia de Dios. ¿Y ahora qué hago? ¿No? Todos los días debo vencer al pecado. Todos los días el Señor me fortalece para escuchar su palabra y para vencer aquellas voces, callar esas voces que me quieren guiar a otra cosa y alejarme de Dios. Quizás aquí hay gente, o nos están escuchando gente a través de las redes que su norma de conducta puede ser que no sea la palabra de Dios. Quizás no estés permitiendo que la palabra de Dios te transforme. Quizás estás escuchando o abriendo tus oídos a otras voces. A lo que el maligno dice quizás. Para experimentar el cambio en Cristo, tenemos que escucharla a Él. Quizás alguien no está logrando aplicar las palabras de Dios en su vida. Oír mucho, aplicar poco, ¿no? Dice Santiago. Nos estamos engañando a nosotros mismos. Hoy en día tenemos palabra de Dios, tenemos estudios bíblicos, palabra por acá, por allá. Si usted quiere, puede estar todo el día, ¿verdad? Escuchando palabra. Pero si esa palabra no transforma, quiere decir que no está escuchando. Quiere decir que solamente simpatiza, pero si esa palabra de Dios no está transformando su vida, si usted tiene un año igual, 10 años igual, 20 igual, ¿no? Algo está pasando. Entonces debo aprender a escuchar la palabra de Dios. Debo aprender a aceptar la palabra de Dios y callar esas voces que me desvían de la palabra de Dios. Ellos estaban caminando con Jesús, pero no es suficiente solo con aceptar a Jesús. Ese es el punto de partida, pero necesitamos escuchar su palabra, aceptarla, acallar las voces del mundo y hacer de sus palabras nuestra norma de vida. Ser descendiente de Abraham no les hace libres. Es lo que Jesús les estaba diciendo a estos judíos, ¿no? Ser descendientes de Abraham no les hace libres, porque no me están escuchando y no me escuchan porque tienen una barrera. Están pensando que lo más importante es ser hijo de Abraham. Eso les estaba diciendo el Señor. Jesús le estaba diciendo, ustedes creen que lo más importante es su nacionalidad y eso no les hace libres. Y a veces pensamos o agarramos de por ahí y creemos que hay cosas que nos hacen libres, ¿verdad? Pero si no aplicamos la palabra de Dios a nuestra vida, ser un seguidor, simpatizante, no te hace libre.
¿Cuántos se animan ahí a decirle que está a su lado? Ser un seguidor, ser un simpatizante, no te hace libre. ¿Mm? Vivir la palabra te convierte en un verdadero discípulo y verdaderamente te hace libre. ¿Mm? Hay una cosa que anoté acá para aclarar. ¿Mm? Porque a veces creemos que, ¿no? ¿Cuántos me hacen el favor y le vuelven a decir al que está a su lado? Dios no te llamó para servir. Dios no te llamó para servir. ¿Qué está diciendo, hermano? Si la otra semana nos venía diciendo, taladrando con que Dios nos llamó a servir. ¿No? ¿O no? ¿Sí o no? Ah. Claro. Pero decir otra vez, Dios no te llamó. ¿A qué nos llamó Dios? A amarle a Él. ¿No? Dios nos llamó a amarle a Él, primeramente, por sobre todas las cosas, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con todo tu corazón. Decirle al que está a tu lado, Dios te llamó a amarle a Él, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con todo tu corazón. ¿Le amás a Dios con todo eso? ¿Le amás a Dios? Ahora, claro, bueno, cuando yo amo a Dios, amo al Señor, inevitablemente, mi hermano, inevitablemente, ¿no? Ese amor trabaja, lo que hablábamos el martes, trabaja en nuestra vida, ¿no? Y yo solamente quiero agradarle a Él. Por ende, quiero servirle. Ajá. ¿Se dan cuenta? Que no es lo mismo decir, yo quiero servir al Señor, ¿qué hago? ¿No? Que el resultado de mi servicio sea porque amo a Dios. ¿No? Por eso, si yo comienzo amando a Dios, el servirle no me va a pesar. El servirle va a ser con gusto, con agrado. ¿Cómo que no? ¿Qué más hago? Y usted va a llamar al pastor Martín y va a decirle, hermano Ariel no me está dando cosas para hacer. ¿No? Pero ahora, si es al revés, ¿no? Si yo muevo este vaso, ya hice mucho. ¿Hay que volver a moverlo? No, que lo haga Sebastián. Yo ya hice mi parte, ¿verdad? El resultado de tu servicio tiene que ser el amor a Dios. Amén. El amor al Señor. Entonces lo vas a hacer con gusto, con agrado. ¿Qué más hay que hacer? Entonces cuando se escucha a la gente quejarse o decir, uy, bueno, no, esto va acá, no, pero no me gusta porque lo pusieron acá. Ahí le salta la ficha, ¿no? Conocer la palabra implica aplicación de la palabra. Amén. Jesús le decía, yo les digo lo que escuché de mi padre y ustedes lo de su padre. Si nosotros escuchamos a Jesús y aceptamos su palabra, acallamos las voces del mundo y tomamos su palabra como normas de vida, seremos verdaderamente discípulos del Señor. Experimentaremos la libertad prometida por el Señor Jesús. Y además estaremos abriendo nuestros ojos
al Padre perfecto. Les dije, íbamos a hablar de tipos de hijos, de dos tipos de hijos, de dos tipos de padre, de dos tipos de familia. La Biblia dice que solamente los que creyeron en Él les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ojalá todos los que estemos aquí podamos decir que somos hijos de Dios. Si hay alguno que quizás todavía no se ha encontrado con el Señor, quizás esta noche es el momento de encontrarte con el Rey de Reyes, con el Señor de Señores. Si aún no has reconocido tus pecados delante del Salvador, del Creador, no te has arrepentido, quizás esta noche puede ser el momento justo para tu vida. De hecho, que si estás acá, es el momento. Porque por algo estás acá. Jesús les estaba diciendo a estos judíos, a estos seguidores, estos simpatizantes, ustedes son de otra familia. Pablo, en 1 Corintios, capítulo 15, versículos 21 y 22, dice, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Sí? El primer Adán trajo la muerte. El segundo Adán, Cristo, trajo la resurrección. O sea que solamente hay dos posibilidades. ¿Te animás a decirle al que está a tu lado? Hay dos posibilidades para el ser humano. Hay dos familias a la cual pertenecemos y a la cual podés pertenecer. Y eso determina quién es tu padre. Dice Pablo, todos aparecemos en este mundo con la identidad de Adán, pero mediante Jesucristo y la fe en Él, Él nos cambia de familia. Pasamos a ser familia de Cristo, pasamos de muerte a vida. ¿Cuántos han pasado de familia? ¿Cuántos están en la familia de la fe? ¿O cuántos quieren estar en la familia de la fe? Es necesario encontrarse con el Señor. Es necesario escuchar su voz. Es necesario aceptar su palabra. ¿Sí? Acallar otras voces y tomar su palabra como nuestra forma de vida. Y acá surge una pregunta, ¿no? ¿A qué familia pertenezco? Si nos estamos moviendo de acuerdo a la identidad de esa familia que decimos pertenecer, ¿cómo nos estamos moviendo? ¿Bajo qué influencia estamos?